Hola, esta vez vamos a resolver un ejercicio de progresiones, sucesiones aritméticas. Es un ejercicio que me pidieron por internet, uno de nuestros seguidores de la página, y dice de la siguiente forma. El sexto término de una sucesión aritmética es menos 32. El sexto término, eso quiere decir n igual 6, nos da que el término número 6 de esta sucesión es menos 32. También nos dice que el décimo término es menos 86. O sea que cuando el n es 10, el término que corresponde a esa posición, la número 10, vendría siendo el menos 68. Bien, pero recordemos lo que es una sucesión aritmética. Nos encontramos con el primer número, que vendría siendo el a sub 1. Luego viene un siguiente numerito que vendría siendo el a sub 2 y luego el a sub 3, así en orden. ¿Cómo se define cada uno? Para que sea aritmética, al primer término se le tiene que sumar una tal cantidad, que puede ser más 3 por ejemplo, y así sucesivamente para encontrar cada término. Ejemplo, si el a sub 1 sería 1 y esta suma, que en realidad se le llama, es conocida como la diferencia entre un numerito y el anterior, que en este caso sería 3, nosotros podemos armar nuestra sucesión. Por ejemplo, si el primer término es 1, el segundo, si se le suma 3, sería 4, luego 7 y así sucesivamente, hasta que lleguemos a un último término. Hay algunas que pueden ser infinitas o hay algunos que tienen un tope, siempre y cuando n esté dentro de los números naturales. N dentro de los naturales. Ya, entonces volvamos al ejercicio. En este caso nos dan el a sub 6, que sería menos 32, y n igual 10, a sub 10, que sería menos 68. Entonces nosotros recordamos la fórmula para escribir el término general, que sería a sub n es igual a sub 1, el primer término, más n menos 1 multiplicado por la diferencia entre cada término. Correcto, entonces nosotros, la pregunta es, escriba las ecuaciones respectivas, determine el término general y calcule el término 200 de la sucesión. Entonces para eso vamos a tratar de escribir el término general con el primer dato. Entonces, el n es igual a 6, entonces aquí vamos a tener a sub 6 tiene que ser igual al primer término, que no lo conocemos, más la multiplicación entre n-1 entre n-1 y d, que sería 5. 5 por d. El término a sub 6 nosotros lo conocemos, es un dato, es menos 32 a sub 1 más 5d. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación que nos va a servir, porque si nosotros con el segundo dato hacemos exactamente lo mismo, nos va a dar una segunda ecuación y luego nosotros podemos hacer un sistema de ecuaciones. Entonces vamos de nuevo. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. En este caso vamos a usar n igual 10, entonces sería a sub 10 es igual al primer término, que no lo conocemos, más 9 por d, ¿cierto? Porque n menos 1, si el n es 10, la resta me dará 9. El término a sub 10 nosotros lo conocemos, es un dato del ejercicio y dice que es menos 68. Sub 1 más 9 por d.
Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. La ecuación sería menos 32 es igual a sub 1 más 5D, y la otra sería menos 68 a sub 1 más 9D. En este caso podemos usar el método de reducción, ya que la sub 1 es igual, pero tenemos que hacer que sean de signo opuesto. Entonces, si ordenamos el sistema de ecuación de esta forma, podemos darnos cuenta que podemos resolver el ejercicio por el método de reducción, ya que el término a sub 1 es el mismo. Entonces, para que tengan signo opuesto, vamos a multiplicar la ecuación de arriba por menos 1. Y me quedaría 32 es igual a menos a sub 1 menos, 5D. Y abajo me quedaría exactamente igual. Entonces, realizamos la suma hacia abajo. Estos términos se me eliminan. Y aquí me quedaría 68 menos 68 más 32. Lo que sería 36, negativo. Menos 36. Igual a 4D, positivo. Vemos que ahora nos queda simplemente una ecuación de una incógnita. Multiplicamos por el inverso de 4 y nos quedaría entonces que D es lo mismo que menos 36 cuartos. Eso lo podemos simplificar. La mitad de 36 menos 18 dividido 2, y eso sería menos 9. Tenemos el valor de D entonces, de la diferencia de estas progresiones. Un dato muy importante porque así podríamos calcular todos los términos. Esto quiere decir que es una progresión aritmética, pero nosotros vamos restando 9 cada vez que avanzamos término a término. Con este dato, nosotros ya podríamos calcular, ya tenemos respondida la primera pregunta que dice escriba las ecuaciones respectivas, que serían estas dos. Determinar el término en general, solamente hay que recordar a sub n es igual a sub 1, que es el primer término, más n menos 1 por la diferencia, que en este caso sería menos 9. Solamente nos falta calcular el primer término, que podemos ocupar el valor de D y en cualquiera de las dos ecuaciones. Utilicemos la ecuación número 1. Menos 32 es igual a sub 1, que es la pregunta, más 5 por D, que sería menos 9. Sería menos 32 a sub 1 menos 45. Por lo tanto nos quedaría que el a sub 1 sería 45 menos 32, $13. Entonces ya podemos armar nuestro término general, que sería a sub n es igual al primer término, que sería 13, y sumado al n menos 1 multiplicado por menos 9, que si lo escribimos más bonito sería a sub n es igual a 13 menos
9n más 9. Por lo tanto, nos quedaría menos 9n más 22. Ese sería nuestro término general, y con esto podemos calcular el número que nosotros queramos dependiendo del valor de n, siempre y cuando recordar que n pertenezca a los naturales. Entonces, una vez que tenemos el término general, calcular cualquier término de la ecuación es bastante sencillo. De hecho, podríamos incluso intentar verificar esto con lo que dice el ejercicio, que el ejercicio dice que el sexto término de esta sucesión es menos 32, podríamos comprobarlo. A sub 6 sería menos 9 por 6 más 22. 9 por 6 sería menos 54 más 22. Y nos quedaría entonces que el A sub 6 sería menos 32, efectivamente como dice el enunciado. Entonces nosotros ya comprobamos que este término general me sirve. Si es que no queda convencido, pueden comprobar con el décimo término. N igual 10 y tendría que dar menos 68. En este caso, la última pregunta del ejercicio dice que calcule el término 200. Vamos a reemplazar el 200 en nuestro término general. A sub 200 sería menos 9 multiplicado por 200 más 22. Veamos qué pasa. 9 multiplicado por 200 son 1800. Más 22. Eso me quedaría como respuesta un número negativo, que sería 1778. Ese sería mi término 200. Y con esto respondemos la pregunta. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda al correo sonatodoclases@gmail.com, y no olvides seguir nuestra página en Instagram, en Facebook, y dar like y compartir.